¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo los Deers. Estamos de regreso con esa sección que a ustedes les gusta tanto, que es la sección de su versión. En esta ocasión nos vamos a ir hasta Italia todos de la mano. Es interesante, ya estuvimos en España, ya estuvimos en México, ya estuvimos en Argentina y ahora nos vamos hasta Italia con nuestra amiga suscriptora del canal Patricia. Patricia, no me sé tu nombre completo, pero tu nickname en YouTube aparece como Patricia Joyful. Muchísimas gracias por siempre todas las aportaciones, todos los comentarios, todos los enlaces que siempre nos mandas. Y en esta ocasión te tocó a ti decidir qué es lo que querías ver para esta para el video. Iba a decir video de los viernes, pero ya van 2 lunes que ha salido porque se han venido los eventos de Animash y hemos estado tratando de cubrirlos para tenerlos presentes y que todos los podamos disfrutar. Y ya van 2 lunes que sale esta sección de su versión, pero es la sección de los viernes, ¿no? Y ahora le tocó, como les digo, a Patricia. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Como buena italiana me gustaría ver una comparativa de una versión de una canción italiana de un cantante que se llama Adriano Celentano, que es la canción de Confesa. Y comparada con, bueno, no comparada, ver qué es lo que hace Dimash con su versión y qué es lo que hace Adriano Celentano con su versión, que es la original, para la canción de Confesa. Va a ser bastante interesante. Es una canción muy buena, muy buena. Yo creo que le vamos a cortar la parte en la parte de Dimash. Nada más tenemos la versión que canta de Confesa en el I Am Singer del 2017, que la canta junto con Diva Dance. Yo creo que por motivos del video, en la sección de la parte de Diva Dance la vamos a quitar y nada más vamos a centrarnos en lo que es Confesa. Aparte, hacer un programa de televisión de China, se ponen bastante estrictos con los derechos de autor. Obviamente vamos a tratar de ponerle filtro a la imagen para que no haya problemas y vamos a ver qué malabares hacemos para que no nos bloqueen el video. Así que pues áticos, sin más preámbulos, cállate los ojos y vámonos con Adriano Celentano en esta presentación que tuvo cantando en vivo la de Confesa. Y después nos vamos con la versión de Dimash. Su confessa, amore mio, io non sono più il solo, l'unico. Hai Oh, wow. nascosto nel cuore tuo una storia irrinunciabile. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più Qué il tuo interesante. amore vero. No sé, así a primeras vistas, a primeras oídas, yo a Adriano Celentano no lo conocía. Lo estamos descubriendo gracias a nuestra amiga Patricia, o Patricia, no sé cómo le pronuncian porque creo que su nombre está con doble Z. Um, mm, Me gusta la voz de el señor Celentano. Tiene una voz muy... a lo mejor esto va a sonar como un cliché, pero aquí a México en específico nos han llegado cantantes italianos de renombre. Sobre todo se ha venido como que una especie de oleada, invasión, si lo quieren llamar de esa forma, desde los 80s. La voz de Adriano me recuerda mucho, por ejemplo, a la voz de unos cantantes que llegaron aquí, creo que era un trío que se llamaba Richie e Poveri, que llegaron a México. Aquí fueron muy famosos en la época de los mediados de los 80s, inicios de los 80s. Eh, También tenemos, por supuesto, la mala experiencia de tener a Eros Ramazzotti. Y no lo digo por él como artista, sino por él como persona, que se expresó bastante mal de la mujer mexicana. No sé si supieron eso, pero pues bueno, eso no, obviamente aquí no lo voy a discutir, es tema para otro tipo de canal, no para nosotros. Y tienen ellos como que muy marcada ese tipo de voz muy nasal,
También Zúcaro estuvo aquí con nosotros, lo tuvimos. Zúcaro, no me acuerdo cómo se llamaba. Que creo que también es italiano. Y tiene esa voz muy recargado a lo nasal. Ustedes no sé si ya se pudieron dar cuenta, pero escuchan bien la voz y recarga mucho la voz en la nariz. Aparte tiene una voz hasta cierto punto aguda y rasposa. Eso es lo que más caracteriza a ese tipo de cantantes a los que me vienen a la mente, Ramazzotti y todo eso. Tienen la voz recargada a lo nasal y rasposa. Tienen un raspy voice natural que se escucha muy bien, pero llegan a caer como que en ese estereotipo o cliché de que escuchas un cantante, aunque no sea italiano, que cante de ese modo y dices, es italiano. Porque ya caen en ese estereotipo, ¿no? Por ejemplo, si tú le preguntas a un norteamericano si ve a alguien con sombrero y bigote, va a decir es mexicano. O sea, son estereotipos que se hacen y pues no podemos combatir contra ellos, ¿no? Simplemente decirles, ok, darles la razón para que se sientan felices. Y pues bueno, es lo que tenía hasta ahorita a las primeras oídas. Sono il dolce col fondo amaro che non mangi più. Ah, perché tu sei un'altra donna. Oh, wow. Ah, perché tu non sei più tu. Ma perché non lo hai detto prima? Chi non ama non sarà amato mai. Wow, también todos los que son contemporáneos a mí, todos los que nacimos o crecimos, bueno, más bien nacimos en los 60s o 70s, crecimos en los 80s, en la TAM. Yo creo que en España también les ha de haber tocado, pero no sé a qué proporción, ¿no? Igual y a lo mejor también en Portugal y un poquito en Italia, por ser parte de la región. Pero la voz del señor Adriano Celentano se me figura aquí en la TAM hay un cantante brasileño, para ser más específicos. Bueno, dos cantantes brasileños, ahorita que lo recuerdo, porque la voz se le parece a la de ellos dos. Pero sobre todo me recuerda como si estuviera el señor Roberto Carlos, el cantante brasileño, no el futbolista. El señor Roberto Carlos. Es como si lo estuviera escuchando cantar en italiano. Tienen un timbre y un color de voz muy similar. Y también el otro cantante brasileño al que me refería, que a lo mejor no es tan conocido o es menos conocido, pero igual de bueno que el señor Roberto Carlos, era un cantante que era bajito, chaparrito, que se llamaba Nelson Ned. También tenía este tipo de voz, así muy aguda, nasal y un poco rasposa, y por la cercanía y por la región y por la costumbre de siempre escucharlos a ellos dos, sobre todo, no que los escuchara yo como tal, sino que mi mamá los escuchaba y pues yo crecí escuchando esa música. Se me figura mucho la voz de ellos dos, a la de Nelson Ned y a la de Roberto Carlos, pero en italiano. O sea, es bastante interesante. No sé ustedes qué opinen. ¿Conocen estos cantantes que los mencioné? ¿No los conocen? Déjenmelo aquí en los comentarios. Ya saben que aquí en el canal podemos reaccionar a cualquier tipo de cantante, no precisamente a Dimash, nada más cosa de que ustedes me lo pidan. Nada más reacciono a Dimash porque siempre me piden nada más a Dimash, pero si me piden algún otro tipo de cantante y me dejan el enlace y todo eso, pues con todo gusto lo hacemos. Fatto del nostro amore che è diventato un freddo brivido, le risate, le nostre cene, scene ormai irrecuperabili. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono il dolce col fondo amaro che non mangi più. Ma perché tu sei un'altra donna? Ma perché tu non sei più tu? Ma perché non lo hai detto prima? Chi
Wow, es muy interesante. Este tipo de canción que está interpretando el señor Adriano Celentano, que compuso el señor Adriano Celentano, tiene mucho esa influencia de la ola que les mencioné de los ochentas, de la invasión, vamos a llamarlo así, de la oleada que se vino tanto española como italiana, no tanto portuguesa. Portuguesa llegó más a Brasil, pero lo que es italiano y español llegó más a lo que es la parte hispana de la TAM. Que les digo, con este tipo de agrupaciones y cantantes como Ramazzotti, como Richie Poveri y otros que se me van los nombres, es que tienen muchísimos años que no los escucho, pero fueron bastantes. De hecho, también hay un cantante muy famoso, no me acuerdo qué nacionalidad tiene, no me acuerdo si es argentino o venezolano, eh, mejor no digo de dónde es porque no me quiero confundir, que se llama Franco De Vita, que también tiene mucho ese estilo y esa influencia. Escuchen al señor Adriano Salentano y si conocen al señor Franco De Vita, hagan más o menos una comparativa de su música. No les dejo ninguna canción en especial, pero hagan más o menos una comparativa de su música y tienen ese ritmo y esa cadencia y esa forma de transmitir con mucho sufrimiento, con mucho dolor. Porque aquí lo que nos está transmitiendo el señor Celentano con esta confesión con Confesa es mucho dolor. Vean hasta cómo sale su voz como que se estuviera pujando, como si le estuviera doliendo. Es una canción muy sentida, me gusta mucho, pero tiene mucho esa característica de la balada de los pop stars, de lo que son ochentas, inicios de los noventas. Tiene mucha esa oleada. No sé qué edad tenga el señor Adriano Celentano, pero yo creo que le tocó. Por las características físicas, yo creo que le tocó ser muy joven en él en los ochentas. A lo mejor ya cantaba, a lo mejor no cantaba, pero se influenció, agarró su influencia. Y me gusta mucho lo que estamos escuchando, Patricia. Muchísimas gracias. Quando viene la sera e il ricordo pian piano scompare, la tristezza nel cuore apre un vuoto più grande del mare, più grande del mare. Ma perché non lo hai detto prima? Chi non ama non sarà amato mai. Che ne hai fatto del nostro amore, che è diventato un freddo brivido? Le risate, le nostre cene, scene ormai irrecuperabili. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono il dolce col fondo amaro che non mangi più. ¿Saben qué también ahorita me estaba viniendo a la mente escuchando la música, escuchando la melodía, la letra, la forma de interpretar? Sobre todo esto, mis amigos argentinos, mis queridos hermanos argentinos, me van a entender o van a saber a lo que me refiero. No digo que los demás no, obviamente también lo van a hacer, pero me refiero más a ellos porque a ellos les llegó más directamente la influencia. Ellos están más ligados a la influencia italiana. Digamos que la mayoría de la TAM, la mayor parte de la TAM, venimos directamente de España. Pero Argentina es un caso muy especial porque ellos están más ligados a lo que es Italia. Y esta forma de interpretar de Adriano Celentano me recuerda mucho a esa influencia que han tenido grandes artistas, sobre todo argentinos, por eso me refería a ellos, como Andrés Calamaro, como Charly García, como Fito Páez. Traten de escuchar la música de ellos tres y compárenla con Adriano Celentano y van a ver más o menos, por ejemplo, ahorita que estoy escuchando Adriano Celentano se me está viniendo a la mente la canción, una canción muy típica e icónica de Andrés Calamaro que se llama La Flaca.
No sé si la han escuchado, si no, escúchenla, se las recomiendo 100%, es muy muy buena. Andrés Calamaro, La Flaca. Bueno, no La Flaca, Flaca. Eh, es una canción muy buena y tiene toda esta influencia, toda esta culturización de la parte italiana en Argentina. Es muy interesante ver cómo se van ligando las cosas, ver de dónde se van agarrando las influencias, las corrientes musicales y sobre todo cómo tiene muy pegado lo que es los rasgos y rastros culturales que dejaron ahora sí que los colonizadores, ¿no? Por estos lados. Mm. Bien coordinadito el coro, me gusta. Se escuchó parejito. Vean, y el señor Adriano está sentado al centro del escenario, puro sufrimiento. Ahorita ya se paró, pero se para con un pesar y una transmisión de dolor que la verdad duele la canción. Y pues bueno, hasta aquí llega la versión de Adriano Celentano, su versión de Confesa. Lo que nos quiso transmitir es mucho dolor. Lo que él hizo es una balada típica de balada pop de los 80s, 90s, transmitida para acá. No sé realmente bien en qué año la haya compuesto y la haya sacado, en qué año haya sido famosa ahí en Italia esta canción, pero tiene toda esta influencia de los 80s, inicios de los 90s, de la balada pop y del movimiento de esa oleada que tanto les hablé durante el video. Y pues bueno, ahora sí que después de disfrutar al señor Adriano Celentano, vámonos con la versión de Dimash Kudaibergen. Bueno, ya estamos aquí con la versión de Dimash. Y pues, ¿qué podemos decir de esta versión que no se haya dicho ya? No, yo creo que esta canción se conoce más por Diva Dance que por la propia Confesa. Pero aún así, Confesa nos pasa todo un preámbulo de lo que nos transmite Dimash. Es muy día y noche con lo que nos transmite el señor Adriano Celentano. La versión del señor Adriano Celentano, como ya vimos, es una balada con esos aires ochenteros, noventeros del pop italiano de esas épocas. Y aquí lo que nos muy juvenil, hasta cierto punto juvenil para esas épocas, ¿no? Ahorita ya sería como nada por los música basura que sacan actualmente. Pero bueno, es una balada tirándole a balada pop. Y la versión que nos presenta Dimash, los arreglos que le hicieron aquí en este programa de I Am Singer, son más enfocados a lo operístico, a lo dramático, a lo teatral. Son como una obra de teatro musical muy expresiva. Igual nos transmite mucho dolor, la confesión de alguna pena. Y es muy dramático, muy teatral. Es lo que lo que resalta la versión de Dimash. Y pues bueno, vamos a disfrutarla. Por lo que acabo de ver aquí, Erlán Becurín también ya había metido mano. Confesa más de Diva Dance. Si pueden ver en las palabras de abajo, dice Erlán Becurín, que es como un hermano para Dimash. Creo que él es el que era el esposo de Jordan. Y los arreglos, Erlán Becurín y Dimash Kudaibergen. Programador, Erlán Becurín también.
Ahí tenemos al compositor Adriano Celentano. No sé si Adriano Celentano haya compuesto la letra o la música. A ver si Patricia nos puedes ayudar con esto. O Domiziana, si nos pueden ayudar con esto. ¿Quién compuso la música y quién compuso la letra? Porque vemos que hay también un Gianni Vella ahí. Y del lado derecho está Adriano Celentano. Yo me imagino que aquí uno debe ser escritor y el otro de la letra y otro va a ser el compositor de la música. Tu sei un'altra donna, ma perché tu non sei più tu, che mai fate del nostro bene. Aquí lo que podemos ver es que la versión de Dimash también empieza siendo 100% una balada, pero sin llegar a caer en ese estereotipo de la balada pop que tanto les mencioné, ochentera, noventera, sino que aquí es una balada más contemporánea y obviamente por el año el arreglo musical lo modernizaron para que no se escuchara tan retro y para llegarle a generaciones más nuevas, a generaciones modernas, a generaciones más de personas de más corta edad, por decirlo así, ¿no? Eh, se oye bastante bien. Se oye bastante bien. La primera mitad de la canción es impresionante. Porque aparte hay que mencionar que Dimash canta esta letra en dos idiomas que no son el suyo. Empieza cantándola en chino, termina cantándola en italiano. Yo creo que Dimash por la parte operística está más acostumbrado al italiano, a pronunciarlo, a hablarlo, a conocerlo, a entenderlo si quieren llegar hasta ese punto. Pero vimos que el chino no sabía ni chino. Así que el chino no sabía ni media palabra de chino, lo aprendió más a la fuerza que de ganas, porque lo hicieron en esta competencia cantar en chino. Vimos que cantó la de Koji Tamaki, la de Autumn Strong, la cantó en chino. Aparte, la de Confesa empieza cantándola en chino. Son cosas muy admirables que pocas veces se le reconocen a Dimash. Como que la gente se enfoca más nada más en su poderío vocal, que obviamente es el punto central, pero dejan todos esos detallitos aparte que hacen que la estrella que es Dimash deje de ser estrella y se convierta en un mito, en una leyenda, porque no nada más es la boca o lo vocal lo que lo hace grande, sino también ese conjunto de detalles que están alrededor de él. Nunca he hablado chino, le empiezo cantando en chino. El italiano no lo domino, pero lo conozco por la ópera. Y la segunda parte, para hacerle un tributo a mis hermanos italianos, porque la canción es de un compositor italiano y es italiana. Pues la segunda parte la canto en italiano. Me voy al drama, me voy al operístico, me voy a lo moderno. O sea, no nada más es la voz de Dimash, sino que todo lo que tiene alrededor que hacen que deje de ser una estrella para convertirse en un mito o en una leyenda, alguien al quien tenemos que aspirar a llegar a ser. Sobre todo los jóvenes, uno como viejo ya, como dice el dicho, a perro viejo no se le pueden enseñar trucos nuevos. Que se puede, pero la cosa es de que muchas veces nosotros ya no queremos, o ya no tenemos las ganas, o ya no tenemos el tiempo, o ya no le vemos sentido. Pero sobre todo los jóvenes tienen que enfocarse en artistas que de verdad aporten algo, no en reggaetoneros. Porque esos lo único que aportan es de que hablo de que tengo mucho dinero, tengo muchas mujeres y cosas por el estilo. Y son misóginos hasta la pared de enfrente. No sé cómo las nuevas generaciones se quejan del maltrato a la mujer y apoyan a los reggaetoneros. O sea, es ilógico. No me entra, pero bueno, ya ven las matemáticas modernas. Muchas veces no cuadran. Pero bueno, así que, como dirían los freestyleros, barras, pensalas. Ed è diventato un freddo brivido del risente le nostre cene. Scendo ormai recuperabili
io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono il dolce confondo amaro che non mangi più. Ma perché tu sei un'altra donna? Ma perché tu non sei più tu? Ma perché non ha detto prima chi non ama non sarà amato mai. Quando viene la sera e il ricordo pian piano scompare, le tue spese nel cuore abbiano più grande del mare. Aquí revienta la bestia, aquí sueltan al Kraken. Porque aquí deja de ser una balada clásica, balada hasta cierto punto operística, no operística porque no se apoya el canto, pero por el tipo de solemnidad y sobriedad de la música, es una balada más clásica. Y empieza la obra teatral, empieza todo el drama, todo el desarrollo escénico, y es una delicia esto. Yo creo que en donde Dimash fue más expresivo corporalmente, en este programa de The Singer, fueron tanto en esta de Confesa como en la de Adagio. Yo creo que esas dos fue donde su desarrollo escenográfico fue bestial. Digo, soltaron a la bestia, liberaron al Kraken, soltaron a los perros, no sé cómo le quieran decir, pero se vino la transformación del hombre lobo. Hasta el mismo Yan Xiao y su compañero de la agrupación esta, ¿cómo se llamaba? Que se presentó en Singer, Knights of the Lion, algo así. Si alguien me puede decir el nombre, se los dejo aquí para que me contesten, por favor, si se lo saben. Pero algo de Lion, que yo recuerde. Hasta ellos mismos se dijeron, wow, o sea, que están escuchando mis ojos y que están viendo mis oídos. Vean sus caras de... sobre todo la de Yan Xiao, que es como que, wow, yo canto y eso no sueño ni hacerlo, o sea, porque es imposible. Me encanta cómo reventó donde empezó el drama y la termina de una manera muy sutil, muy suave, con un falsete muy ligerito, muchísimo aire, como que diciéndonos después de la tormenta llegó la calma. Es algo para saborearse. Es que vean todo el poderío escénico y después cómo la termina bien sutil. Sufre, Dimash, sufre. La estridencia y la resonancia en la voz de Dimash, allá arriba, es impresionante. Y aquí ya no la calma. Esa cantidad de aire. Y pues bueno, hasta aquí llega esta rendición, este homenaje, este cover de Dimash, esta canción de Confesa de Adriano Celentano, que son dos experiencias bastante diferentes. Yo creo que por eso nos va a gustar tanto esta comparativa de qué es lo que hizo cada uno con su versión, porque son dos cosas diferentes, son dos maneras de entregarte el mismo contenido, pero
muy polarizados. Uno es una balada clásica ochentera y el otro es un toque modernizado de esa balada, tirándole a drama teatral en varios idiomas, con una expresividad corporal muy muy grande, con, como les digo, es una obra de música, de teatro musical, es un melodrama completo. Me gusta muchísimo lo que hicieron los dos, tanto al señor Adriano Celentano, porque nos entrega su versión, con su pasión, con el mensaje que él quería transmitir, muy estático, nada más haciendo rasgos vocales, transmitiendo ese dolor. Es como que estuviera pujando, de que realmente le cuesta trabajo sacar las palabras porque le duele. Y Dimash, que es muy expresivo corporalmente, que domina el escenario, que se tira de rodillas, que pega en el suelo y después tranquiliza con ese falsete tan hermoso, con muchísimo aire. Y la verdad es espectacular. Patricia, muchísimas gracias por esta sugerencia y muchas gracias por contestar el mensaje de que esta semana te tocaba a ti. Este video tuvo que haber salido el viernes pasado, pero como se vino lo de la presentación de Actao, pues ya no nos dio tiempo y por eso sale este lunes. Ahora vamos a tener hasta la próxima semana, porque este ya va a contar como de esta semana. Ahora vamos a tener hasta la próxima semana esta sección de ya sea Dimash contra Dimash, de su versión o algún video en especial que quieran. Y veremos ahora a quién le toca. Ahorita estoy seleccionando primero a los de Instagram, como que para darles gracias y una importancia, que hacen el favor de seguirnos por allá. Así que si quieren que les toque pronto, síganme por Instagram y mándenme mensajes y todo eso, o aunque sea nada más mándenme un saludo, aunque no me manden un enlace, lo que sea. Y yo todos los veo. Son muchísimos, por eso a lo mejor me tardo un tiempecito en verlos, pero no pasa de 1 o 2 días en que les conteste. Y pues bueno, ahora sí que síganme dejando sus recomendaciones, sus sugerencias. Y no nada más de Dimash, los vuelvo a repetir, si quieren algún otro artista en especial, alguna otra canción, o no precisamente un artista, a lo mejor quieren ver un video en específico de... Nos quieren enseñar la cultura de su país y nos quieren enseñar una receta. Podemos reaccionar a cocina, cultura, el video que ustedes quieran. Nada más necesito que me los dejen. Nada más reacciono a Dimash porque son los únicos que me dejan. Pero si me dejan videos de otra cosa, también lo voy a hacer con todo gusto. Digo, a lo mejor, no sé, Tatiana desde Bielorrusia dice: me gustaría que mis amigos Dears de Latam conocieran este platillo típico bielorruso y quiero que vean esta receta, o quiero que conozcan esta parte de la cultura o esta parte de la ciudad donde vivo. O a lo mejor Patricia o Domiziana desde Italia nos mandan un video de que quieren que conozcamos algo en especial, o Analía desde Argentina, o Anabel desde España, o Marisela Rosales y Graciela Caridad aquí en México quieren que demos a conocer algo. De donde sean ustedes, si quieren dar a conocer algo, un artista, un video, algo que está pasando, déjenme sus enlaces. Digo, lo de Dimash lo vamos a seguir haciendo todos los días, porque eso va a seguir saliendo todos los días. Pero si ustedes me dejan un video aparte, ese día subiremos 2 videos, el que ustedes me dejaron más aparte el de Dimash. Dimash no va a dejar de aparecer en este canal. Y pues bueno, ahora sí que si esta mi reacción les gustó, regalen un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash Kudaibergen todos los días, de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.